Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho chisme jugoso, porque de eso vamos a hablar hoy. Como ya vieron en el título, hoy nos vamos a sumergir en el siempre fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos oficialmente siguen dando de qué hablar. Hoy vamos a analizar a fondo una noticia que ha estado circulando por todas las redes sociales, un rumor explosivo que afirma que Hande Erçel explotó. Sí, así como lo oyen. Al parecer, Hande habría tenido una reacción, digamos bastante intensa, hacia Kerem, y no precisamente por algo romántico. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que entremos en materia, como siempre, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si les gusta el chisme, si les gusta enterarse de todas las novedades de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de interés público. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Primero se negaron, luego lo confirmaron, y después, pues ya saben, corazones rotos para muchos de nosotros. Su relación, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin, dejando a muchos fans con la esperanza de una reconciliación que por ahora, parece lejana. Ahora bien, centremos nuestra atención en la noticia bomba. Según las fuentes que han estado manejando esta información, la supuesta explosión de Hande hacia Kerem no tiene que ver con celos, ni con recuerdos románticos, ni con una reconciliación fallida. No. Parece que el motivo de esta reacción está relacionado con temas profesionales. Al parecer Kerem Bürsin ha estado, digamos, un poco insistente con Hande en ciertos proyectos profesionales. No quiero entrar en demasiados detalles para no revelar fuentes confidenciales, pero lo que se rumorea es que Kerem ha estado presionando para que Hande participe en ciertos proyectos, ya sean series, películas o incluso campañas publicitarias. Y al parecer, esta insistencia no le ha sentado nada bien a Hande. Imagínense la situación: estás intentando seguir adelante con tu vida, enfocarte en tus proyectos, construir tu propio camino, y de repente aparece tu ex, no para declarar su amor eterno, sino para proponerte trabajar juntos. No suena muy divertido, ¿verdad? Especialmente si por alguna razón, no estás interesado en colaborar con esa persona en ese momento específico. Ahora bien, no quiero decir que Kerem tenga malas intenciones. Quizás realmente cree en el potencial de estos proyectos y considera que trabajar con Hande sería beneficioso para ambos. O quizás en el fondo aún alberga la esperanza de reconectar con ella a través del trabajo. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí parece claro es que Hande no está nada contenta con esta situación. Se dice que la explosión no fue una discusión pública ni nada por el estilo. Más bien fue una conversación privada, pero bastante intensa, en la que Hande dejó claro a Kerem que necesita espacio y que no está interesada en colaborar con él en estos momentos. Al parecer, le pidió de forma educada pero firme, que dejara de insistir y que respetara su decisión. Ahora bien, quiero recalcar que todo esto son rumores. No tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Pero la información proviene de fuentes cercanas a los actores, así que hay una alta probabilidad de que algo de esto sea cierto. Lo que sí podemos confirmar es que Hande Erçel es una mujer fuerte, independiente y que sabe lo que quiere. Ha demostrado en múltiples ocasiones que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones y de defender sus intereses. Si ha decidido no trabajar con Kerem, por la razón que sea, es porque considera que es lo mejor para ella. Y Kerem Bürsin, por su parte, también es un profesional talentoso y respetado. Aunque su insistencia pueda parecer molesta, es posible que simplemente esté intentando encontrar una forma de seguir conectado con Hande, ya sea a nivel profesional o personal. En fin, mis amores, esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas: drama, pasión, secretos y, por supuesto, el eterno debate sobre si Hande y Kerem volverán a estar juntos o no. Y hablando de eso, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem debería dejar de insistir? ¿O creen que Hande debería darle una oportunidad y considerar trabajar con él?
¿Creen que aún hay esperanza de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que la noticia bomba es que Ander Zell, supuestamente, explotó contra Kerem Bürsin, no por motivos románticos, sino profesionales. Al parecer, Kerem ha estado insistiendo en que Ande participe en ciertos proyectos, y ella no está nada contenta con esta situación. La información proviene de fuentes cercanas a los actores, aunque no hay confirmación oficial. Ande es una mujer fuerte e independiente que sabe lo que quiere, y Kerem es un profesional talentoso que quizás solo esté intentando encontrar una forma de seguir conectado con ella. Y por último, la pregunta del millón, ¿volverán a estar juntos Ande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito conmigo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y como les dije antes, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre este drama entre Ande y Kerem. Los leo a todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más jugo para exprimir de esta historia. Porque claro, una simple explosión no define la complejidad de la relación entre Ande y Kerem, ni las presiones que ambos enfrentan en el implacable mundo del espectáculo. Vamos a profundizar en los posibles proyectos que Kerem podría estar proponiendo, en los rumores que rodean a las razones de Ande para negarse, y en cómo esta situación podría afectar su imagen pública y sus futuras colaboraciones. Primero hablemos de los proyectos misteriosos Las fuentes, aunque anónimas, sugieren que Kerem ha estado particularmente interesado en involucrar a Ande en dos tipos de proyectos, una serie dramática de alto presupuesto para una plataforma de streaming internacional, y una campaña publicitaria para una marca de lujo con alcance global. La serie, según se rumorea, es un drama histórico con tintes románticos y acción, un género que podría catapultar la carrera de ambos a nuevas alturas. El papel ofrecido a Ande sería el de una mujer fuerte y decidida, un personaje que encaja a la perfección con su imagen pública actual. De hecho, algunos insiders afirman que el guión fue escrito pensando en ella y en la dinámica que compartía con Kerem en Senkalkam. Esto último, por supuesto, podría ser un factor clave en la negativa de Ande, ya que revivir viejos recuerdos en el set podría ser doloroso o simplemente poco atractivo para ella en este momento. En cuanto a la campaña publicitaria, se trata de una marca de relojes suizos que busca refrescar su imagen y atraer a un público más joven. La idea original era presentar a Ande y Kerem como embajadores de la marca, utilizando su carisma y atractivo para conectar con los consumidores. Imagínense, sesiones de fotos glamorosas, eventos exclusivos en ciudades como París o Milán. Un sueño para cualquier fan. Pero al parecer, este sueño podría quedarse en eso, un simple sueño. ¿Por qué Ande no quiere saber nada de estos proyectos? Aquí es donde los rumores se vuelven aún más interesantes. Algunos afirman que Ande está buscando alejarse de la imagen de pareja perfecta que la unía a Kerem. Después de la ruptura, ella quiere ser vista como una actriz independiente con proyectos que demuestren su versatilidad y talento individual. Colaborar con Kerem, incluso en un proyecto prometedor, podría reforzar esa imagen de Ande y Kerem, eclipsando sus logros personales. Otros rumores apuntan a que Ande tiene otros proyectos en mente, proyectos que quizás considere más desafiantes o creativamente estimulantes. Se ha hablado de su interés por trabajar en películas independientes, explorar papeles más oscuros y complejos, e incluso dirigir sus propios cortometrajes. En este contexto, la insistencia de Kerem podría ser vista como una distracción, un obstáculo en su camino hacia la autorrealización artística. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Ande simplemente necesite tiempo y espacio para sanar después de la ruptura. Volver a trabajar con Kerem tan pronto después de la separación podría ser emocionalmente agotador y revivir sentimientos que ella prefiere dejar atrás. A veces, la mejor forma de superar una relación es alejarse por completo y enfocarse en uno mismo. Ahora analicemos el papel de Kerem en todo este embrollo.
¿Por qué está tan insistente? ¿Qué motiva su deseo de trabajar con Ande? Como mencioné antes, podría ser una combinación de factores. Por un lado, Kerem podría creer genuinamente en el potencial de estos proyectos y considerar que la presencia de Ande sería clave para su éxito. La química que compartían en Senkalkapm era innegable, y es lógico pensar que los productores y directores querrían aprovechar esa magia en futuros proyectos. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que Kerem aún tenga sentimientos por Ande. Trabajar juntos podría ser una forma de reconectar con ella, de pasar tiempo juntos y de reavivar la chispa que los unió. Incluso si no hay intenciones románticas, la amistad y el compañerismo que compartían podrían ser importantes para Kerem, y trabajar juntos podría ser una forma de mantener esa conexión. Sin embargo, también es importante considerar el impacto que esta insistencia podría tener en la imagen pública de Kerem. Algunos podrían interpretarlo como un intento desesperado de aferrarse al pasado, como una señal de que no ha superado la ruptura. Otros podrían acusarlo de ser egoísta y de no respetar la decisión de Ande. Es un delicado equilibrio que Kerem debe manejar con cuidado. Finalmente, ¿cómo podría afectar esta situación a las futuras colaboraciones entre Ande y Kerem? Dependerá de cómo se manejen las cosas en el futuro. Si Kerem respeta la decisión de Ande y le da el espacio que necesita, es posible que en algún momento en el futuro estén dispuestos a trabajar juntos nuevamente. Pero si la insistencia continúa y la relación se deteriora aún más, es probable que cualquier posibilidad de colaboración se desvanezca por completo. En conclusión, mis amores, la explosión de Ande hacia Kerem es solo la punta del iceberg de una situación compleja y llena de matices. Es una historia de amor, desamor, ambición y la presión constante del ojo público. Una historia que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Así que sigan sintonizados con mi canal para más actualizaciones sobre este drama. Y no olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande está haciendo lo correcto al negarse a trabajar con Kerem? ¿O creen que Kerem debería seguir intentando convencerla? Los leo a todos. Besitos.